Más a este espacio. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy continuamos con nuestro estudio, el módulo de la familia, edificando tu casa sobre la roca. Ya vimos el tema de la autoridad, la diferencia entre el hombre y la mujer, la autoridad, el padre, el Mesías, el varón, la mujer. Ahorita estuvimos hablando de matrimonio y estamos específicamente en el tema del divorcio, que lo iniciamos, y luego vamos a continuar con el tema de los hijos. Vamos a ver hemos estado viendo todas las áreas, los roles, las relaciones, y vamos a continuar en esa misma línea. La idea es tener conocimiento un poco de cómo es la dinámica de la familia basado en la Torá y basado también en la interpretación de nuestro Mesías Yehoshua. El día de hoy vamos a continuar con lo que veníamos viendo en la clase pasada. Estábamos viendo y hacíamos una pregunta de por qué se divorciaban las parejas en la actualidad. Y empezamos a hacer un contraste entre lo que hemos venido viendo de lo que nos enseñan las escrituras, lo que nos enseña la Torá, de los roles que hemos visto tanto del varón y de la mujer. Y estábamos viendo estos separadores de página que habíamos hecho, donde estaba toda esta información, ¿no? Al lado izquierdo, lo que le compete al varón, y al lado izquierdo lo de la mujer. Y precisamente hacíamos esa comparación porque todas estas características que vemos aquí que debe desarrollar el varón y la mujer en su rol, cada uno como varón y mujer, y que se supone debe llegar al matrimonio ya habiendo desarrollado esta situación, este carácter, viéndolo, desarrollándolo a lo largo de su vida. Pues la realidad es que la mayoría de nosotros venimos del paganismo, no fuimos criados en una cultura de la Torá, y por eso venimos acá a contrastar la información de la Torá y de lo que muchos de nosotros puede estar viviendo, se apenas está acercando o pudo haber vivido, y toda esta enseñanza nos permite para corregir y no caer en los mismos errores y ya tener un piso firme sobre el cual podemos andar, porque tenemos una lámpara, que es esa palabra, que nos alumbra nuestro camino. Recuerden que hemos visto cuando iniciamos toda esta capacitación, de que antes de que viniera la instrucción, antes de que el Eterno declarara su palabra, su Torá, había un caos. Y muchas de las vidas de nosotros era un caos. Cuando viene la palabra del Creador a nuestras vidas, es que viene a haber ese orden que necesitamos. Por eso vamos a seguir contrastando esta información. Estábamos viendo unos links donde hablaba de las tasas o las razones, las 10 principales razones o las causas más comunes por las cuales la gente se divorcia. Y aquí no estamos hablando de la congregación del Mesías ni del pueblo de Israel, sino que estamos hablando a nivel general, en este sistema occidental, esa cultura occidental en la que nosotros vivimos y de la cual venimos muchos, la mayor, pues todos prácticamente. Y veíamos que una de esas causales, la primera era la falta de compromiso, y estuvimos hablando de ello, el exceso de discusiones, en segundo lugar, la infidelidad, que creíamos que podría ser la número uno, vimos que no, que ocupaba el tercer lugar. Este orden sí es basado en el porcentaje que muestra esas encuestas o ese estudio que se hizo, el orden de mayor a menor de las razones de por qué hay divorcio. Vimos la infidelidad, vimos el casarse demasiado joven, y en la medida que íbamos viendo estas razones, nos íbamos dando cuenta que la palabra del Creador nos dice otra cosa. Y poníamos el ejemplo precisamente con este de casarse demasiado joven, de que el mundo, si bien lo ve como un error, dentro de la escritura, antes lo contrario. ¿Sí? Porque claro, la madurez, cuando uno es levantado en una cultura de la palabra del Creador, hay una sabiduría y una madurez distinta a la del mundo. Y por eso encontramos todas estas contradicciones, o esa contradicción en cuanto a lo que dice la palabra, porque el mundo claramente está en abierta contravía. Y quedamos aquí en el quinto, lo alcanzamos a ver, que eran las expectativas poco realistas. Y nos detuvimos
Nos estuvimos ahí, estuvimos hablando de todos estos temas. El día de hoy vamos a ver las 5 que nos hace falta y después de ello vamos a empezar ya a ver lo que nos dice la Torá, lo que dice Yeshua y lo que dice el mismo Shaul o Pablo, ¿no? Más conocido como Pablo, en el primer siglo. Y una sexta causal frecuente de divorcio es la falta de igualdad en la relación. El establecimiento de roles y papeles es uno de los factores principales que determina la calidad de las relaciones personales. En el caso de las parejas y sobre todo de los matrimonios, este elemento debe contar con unas características determinadas. Bueno, claramente este tema que estamos dando de la familia, precisamente lo que estábamos enseñando y descubriendo a través de la palabra es que hay unos roles establecidos, cosa que en el sistema de este mundo, en la cultura en que vivimos, pues no nos lo enseñan. La gente se jacta de mucho conocimiento, de ciencia, pero espiritualmente, moralmente, o sea, todos estos principios que nos da el Creador, no los conocemos. No sabemos qué es un matrimonio, qué es un hombre, qué es una mujer, qué es el casamiento, dentro de ese contexto, cuál es el rol como varón que debo cumplir, cuál es el rol de la mujer. Y miren cómo la palabra nos ha dado respuesta a todo esto, a todas estas causales que estamos viendo. Independientemente de otras muchas variables que puedan ser importantes en cada caso, la igualdad suele ser un elemento común en la mayoría de matrimonios. Establecer un matrimonio desigual en el que uno de los cónyuges posee un papel más importante que el otro en la relación suele ser un factor negativo. La concepción del matrimonio ha variado notablemente durante los últimos años. Las relaciones en las que uno de los miembros desarrolla un papel dominante y el otro un rol sumiso constituye una conceptualización poco aprobada en la actualidad. Este hecho se pone de manifiesto en los datos sobre las causas de divorcio. En el 44% de los casos se postula la falta de igualdad en la relación como causa de la separación. Entonces mire que en este punto vemos claramente cómo la escritura nos muestra que hay unos roles y que hay una autoridad que es la del varón y que la mujer, pues digamos que está, no digamos abajo, sino que debe sujetarse a esa autoridad. Pero la persona que está en autoridad no está ahí para oprimir, ni para someter, ni para maltratar, que es lo que normalmente el que está en autoridad hace. Vemos que el Mesías nos mostró, primero, que una autoridad debe saberse sujetar a una autoridad. En este caso, el varón primero debe sujetarse a su autoridad, que es el Mesías, que eso lo vimos, y luego sí poder dirigir su casa, su esposa, y debe tratarla como vimos a lo largo de las enseñanzas, como vaso más frágil, la ama, bueno, todas las características. Aquí vemos claramente que la falta de conocimiento y de todos estos principios lleva a esto. Yo sé que muchos ya pueden haber tenido matrimonios, no sé cuántas veces se han casado y se hayan divorciado, pero yo creo que todos estos estudios nos han servido para precisamente poder reflexionar en cada uno de ellos, aquellos que ya de alguna manera han fracasado, diríamos, o se han divorciado y han identificado todos estos puntos que hemos visto a lo largo de esta enseñanza y puede servir como una enseñanza, un aprendizaje para no volver a cometer los mismos errores y a partir de ahora hacer las cosas bien. Y todos aquellos que están solteros y que están en busca de un matrimonio, toda esta palabra nos sirve para precisamente entrar dentro de ese nuevo estatus, pero entendiendo los roles, las funciones y el papel que desempeñamos de una manera adecuada, ¿no? Porque lastimosamente, si bien se ha traído una cultura en la que de alguna manera se ha manifestado el hombre como autoridad, la ha ejercido de una manera caótica, ¿sí? Ha sido un opresor y ha hecho cuantas cosas malas ha podido, por eso se ha levantado los movimientos feministas, o sea, como respuesta a ese monstruo se ha levantado un monstruo tal vez igual o peor, que es el feminismo, que bueno, más adelante en la enseñanza lo vamos a ver detalladamente, pero que se ha levantado en contra de esto y bueno, ahorita se busca la igualdad, no la equidad y una cantidad de cosas que todos quieren estar en autoridad. Bueno, es un monstruo de dos cabezas
finalmente uno quiere imponer sobre el otro y termina siendo una causal de divorcio. Yo creo que con todo lo que hemos visto es claro este punto. Vamos a continuar. El séptimo es la, bueno, no sé si mis compañeras allá, Adriana y... Ah, bueno, aquí Daniela me está preguntando que no vamos a orar. Bueno, Daniela, muy bien, hubieras abierto el micrófono. Vengo embalado, vengo embalado. Bueno, ya sigamos porque ya pues, va a quedar la grabación. Ahorita al final hacemos una doble oración. Qué pena. Me disculpan ahí. La próxima abre el micrófono, Dani, porfa. Inhabilidad, séptimo, inhabilidad para resolver los conflictos. Creer que para que una relación sentimental funcione deben presentarse cero conflictos suele ser una conceptualización errónea. El estudio de las relaciones personales ha puesto de manifiesto que la aparición de conflictos entre dos o más individuos resulta un hecho prácticamente inevitable. Poder estar de acuerdo en todo resulta una situación idílica, pero muchas veces inalcanzable. En este sentido, la capacidad para resolver conflictos en pareja se erige como un factor prácticamente igual de importante que conseguir evitar discrepancias. Así pues, la clave de toda pareja consiste en desarrollar reglas básicas para que cada miembro de la pareja se sienta respetado y escuchado. En muchos casos, esto se puede conseguir a través de los propios mecanismos de la relación. En los casos en que esto no sucede, resulta importante incorporar un tercer elemento. La terapia de pareja puede constituir una herramienta muy útil para aprender a resolver conflictos y desarrollar las habilidades necesarias para gestionar las situaciones complicadas. Si no se pone remedio a estos problemas, las discusiones pueden ir aumentando paulatinamente y se puede incrementar el riesgo de separación. Entonces, mire que muchas veces las relaciones que nos han presentado los medios, sí, Hollywood, Disney, de que colorín colorado, todo el mundo feliz, comieron perdices, pues realmente es eso, un cuento, es un cuento, no es nada más, no tiene nada que ver con la realidad. En la realidad ya hemos visto que son dos culturas y cuando se casan se vuelven una y va a haber un choque cultural. Y de acuerdo a los principios que cada uno tenga, pues van a llegar ahí a generar un conflicto o a generar shalom, paz. En este caso, todo lo que hemos desarrollado en la enseñanza, hemos visto el tema pues de la sujeción a la autoridad, el tema del hombre, tratarla como vaso más frágil, de saber esas diferencias, no solamente físicas, sino psicológicas, entre el hombre y la mujer, de lo que hemos visto, entre el saber que un hombre, el amor que manifiesta un hombre es diferente al amor que manifiesta la mujer, se expresa de formas diferentes, que la mujer es mucho más emocional. Bueno, todas estas cosas que vienen ahora a cuento nos permiten en determinado momento, en determinadas situaciones como pareja, pues hacer un alto en el camino y precisamente establecer, como dice ahí, desarrollar reglas, saber escuchar, bueno, poner en práctica precisamente todo lo que hemos hablado, porque entrar en una relación de pareja pues nos va a permitir que tener un ascenso espiritual, porque nos va a permitir desarrollar una cantidad de cualidades características. Eso nos va a formar el carácter. El hombre se lima con el hombre. Esto nos va a permitir desarrollar más humildad, más paciencia, todas estas cosas que si no somos conscientes de ello, pues precisamente lo que vamos a vivir es una situación conflictiva, una guerra en la casa. En vez de ser un lugar, la casa un refugio, un lugar donde hallemos paz, pues se va a convertir en una batalla campal y en una guerra que si no tenemos claros los principios va a terminar precisamente en todas estas situaciones que nos están planteando aquí. No sé si mis compañeras quieren agregar algo. Sí, Javi, quería sumar un poco a lo que estabas diciendo. En el tema de las relaciones interpersonales es importante saber que en la medida que interactuamos con el otro crecemos. Y eso sí que se ve reflejado en un matrimonio. Precisamente ahí en el hogar
en donde es necesario que hayan situaciones de conflictos, necesarios que hayan esas diferencias, tanto de opinión como de pensamiento, porque es ahí precisamente donde uno trabajamos el tema de la tolerancia a la frustración, dos, usamos todos los recursos internos que tenemos como personas, como sujetos, para dar una solución, precisamente para llegar a establecer técnicas de afrontamiento. Y tercero, es necesario porque crecemos. Es la única manera en donde nos damos cuenta que yo no tengo la razón de todo, que mi pensamiento no es único y absoluto, que hay un otro el cual debo aprender a respetar, aprender a cuidar, aprender a entender, y que nos complementamos en esa diferencia y sobre todo crecemos. A veces nos cuesta un poco el tema de crecer, el tema de... Es muy fácil quedarnos en una zona de confort y salir de ella es complejo. De hecho, cuando hay crisis hay cambios. Cuando presentamos este tipo de conflictos, eso implica que deben haber cambios. Y cambiar es eso, es entender que yo necesito salir de donde estoy en ese ensimismado para poder avanzar y para poder tener un crecimiento tanto espiritual como emocional. Eso quería agregar. Ok, muy bien, Madre, muchas gracias por tu comentario. Seguimos. Otro punto, el octavo punto, razón por la cual ocurren divorcios, es el abuso. Dice, el abuso en el matrimonio requiere una consideración especial. Hay comportamientos que están claramente fuera de los límites morales del matrimonio. Todas las personas tienen derecho a estar seguros física, emocional y sexualmente dentro del matrimonio y de cualquier otro tipo de relación personal. Esto incluye tanto a adultos como a niños y tanto cónyuges como a hijos. No es el objetivo de este artículo examinar las características de este tipo de comportamientos, pero sí poner de manifiesto su relación con los divorcios. Desafortunadamente, los abusos son hoy en día un fenómeno relativamente común en los matrimonios. Así lo muestran los datos que ponen de manifiesto como un 29% de los divorcios podrían estar causados por este factor. Estos datos mostrados por el Estudio Nacional de Utah son demasiado elevados y exponen una clara problemática social y una dificultad importante de las relaciones conyugales actuales. Bueno, aquí no especifican si son abuso del varón o del padre, del esposo, la esposa y los hijos, o la mujer con el esposo y los hijos. Yo creo que, pues si bien podríamos hablar que en tiempos más atrás de pronto el varón era el que más podía abusar, creo yo. Hoy en día, de pronto la situación se ha nivelado un poco, ¿no? Con todos los temas que estamos viviendo hoy, la liberación femenina y demás, también se ven muchos casos donde la mujer también abusa del varón. Digamos que es más visible cuando hay violencia, porque el hombre tiene más poder de fuego, pero hay muchos hogares donde la mujer también es la que maltrata, incluso físicamente, pero pues obviamente es una situación diferente porque el hombre, digamos que tiene una resistencia y una capacidad física diferente, y también el contexto social, el ir de pronto a manifestarlo, digamos que es motivo de vergüenza de muchos, de que la mujer lo está maltratando y demás. Puede ser hasta objeto de burla, ¿no? Pero yo creo que sí se ve mucho. De hecho, el no saber solucionar los conflictos muchas veces puede, de tanto ir en conflicto, puede ir incrementándose el nivel de intensidad del conflicto, porque precisamente puede terminar en abusos de toda índole, físicos, emocionales y hasta, como decía ahí, que sexualmente, ¿no? Entonces, mire que volvemos y decimos, ¿no? Porque estamos contrastando con lo que hemos visto de la palabra del Creador. Y mire cómo la palabra es un cerco de protección para evitar caer en todas estas cosas. Yo sé que algunos de los que están aquí nos escuchan, o los que nos van a ver más adelante a través del canal de YouTube y van a estar analizando esto, se van a dar cuenta que de pronto han vivenciado muchas de estas situaciones. Y como ya al día de hoy se ha escuchado los estudios, te darás cuenta de cómo la palabra es un cerco de protección para evitar caer precisamente en esos errores, y también cómo es una lámpara
que alumbra nuestro camino y nos permite andar de manera correcta y cómo nos va a evitar muchos problemas. Y obviamente ya a nivel de matrimonio estos problemas, lastimosamente, si ya hay hijos, se va a trasladar a los hijos y eso, bueno, se puede transmitir de generación en generación y prácticamente la familia se puede convertir en un caos, ¿no? Muchos de los problemas que presentan nuestros hijos son también el reflejo de lo que son los padres, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieren comentar algo, aportar algo. Sí, Javi, me parece importante este tema, teniendo presente que el abuso, es decir, no es solamente, digamos, el acto como tal para dañar al otro. Cuando hablamos de abuso, implica una acción que yo hago en contra de la dignidad del otro, sea físico, psicológico, sexual, verbal. Pero también es importante tener presente que la omisión también hace parte del abuso. Es decir, cuando yo como parte de ese matrimonio, de esa pareja, de ser pareja, yo tengo unos roles y tengo un lugar importante. Adri, sí. disculpa que te interrumpa, habla un poco más durito, porfa. ¿Ahí me escuchas? ¿Ahí me escuchas? Sí, habla más durito. Es que se escucha lejos, pero pues se escucha pero lejitos. Ah, ok. Estaba diciendo que la omisión también hace parte del abuso y cuando yo hago parte de una relación de pareja, cuando yo hago parte de un matrimonio, yo tengo un rol y una función específica que cumplir dentro de ese hogar, dentro de ese pareja. Cuando yo no cumplo, cuando yo no hago lo que a mí me corresponde hacer como mujer, o la que tiene, digamos, esos roles que cumplir y que ejercer, también es contado como abuso. Cuando yo limito al otro, cuando yo invisibilizo al otro, eso suele suceder. Y en un momento lo hablábamos un poco en relación, digamos, a algunas características que tenemos las mujeres cuando queremos dominar en algunos momentos, somos muy dadas a invisibilizar al otro, es decir, a no escucharlo, a no darle un lugar, a no permitirle ser. Eso también es importante tenerlo presente y eso hace parte de lo que llamamos también abuso. La omisión, la negligencia frente a determinadas funciones o actividades que deben cumplir. Entonces quería añadir un poco esa parte que es muy vista y a veces nosotros simplemente lo que hacemos es que normalizamos ciertas conductas y justificamos mucho al otro. Es que es así, es que no ha entendido, es que está aprendiendo. Y en ese justificarlo de manera permanente, nos hacemos daños y permitimos que el abuso continúe. Entonces quería como simplemente añadir esa parte. Ok, muy bien. Continuamos. Falta de identidad individual. La intimidad y la proximidad de las relaciones matrimoniales puede provocar una pérdida de la identidad individual. La conexión y la sobreimplicación en la pareja puede ocasionar el desarrollo de una identidad común que destruye la identidad propia de cada uno de los individuos. Este hecho se puede producir en mayor o menor medida y puede afectar en diferentes grados en la relación. Sin embargo, en algunos casos la pérdida de identidad individual puede repercutir negativamente en la pareja y ocasionar conflictos. Así pues, en ocasiones este factor puede incrementar la probabilidad de divorcio. En la otra cara de la moneda encontramos otra situación que también puede afectar negativamente al matrimonio. Esta situación trata del desarrollo de discrepancias importantes en las prioridades y los intereses individuales de cada uno de los cónyuges. En estos casos, poseer necesidades y preferencias muy alejadas puede romper la estabilidad de la relación y ponerla en entredicho. De hecho, muchos terapeutas de pareja hacen especial hincapié en la importancia de mantener actitudes y prioridades comunes para el buen funcionamiento de las relaciones matrimoniales. Entonces, aquí un punto importante porque de hecho este tema de la identidad lo hablamos cuando vimos las 4 secciones de
de elección de pareja, y precisamente esa elección de pareja tenía que ver con esa identidad, ¿sí? Con ese propósito que el Creador tenía con cada uno de nosotros, y es que la simiente santa, la simiente Kadosh, siga. Por eso es importante, y hablamos extensamente del tema de no unirse en yugo desigual, porque si el mandamiento más importante lo declaramos ahorita cuando empezamos Shabbat, oye Israel, el Señor tu Elohim uno es, y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, alma, mente y recursos, o sea que el amor al Creador es lo primero. Entonces, ¿nosotros qué somos? Como pueblo escogido, como amada del Creador, somos siervos. Nuestro principal propósito, meta, función, nuestra identidad es con el Creador. A Él nos debemos y somos siervos de Él. Obviamente, en el mundo, pues, si no se parte de ahí, ¿cuál es el propósito de cada uno? ¿Cuál es la identidad de cada uno? Pues se va a ver afectada. Por eso mire cómo la palabra opera como ese cerco. Si tenemos lo principal en común, vamos a ir a trabajar en pro de eso, y por eso me gustaba una alabanza, un jalel, una alabanza que colocamos ahorita de un cantante que ustedes conocen, que es que decía: ven a mi casa, que mi casa va a Abel servirte. Zavala. Eso, Abel Zavala, que ven a mi casa, que mi casa va a ser un altar para servirte a ti. Entonces imagínese, si usted es un hijo del Creador, pueblo escogido, y se mete con una persona que no, pues ya de ahí va a empezar mal. Porque mientras están pensando en servir al Creador, el otro está pensando en otra cosa. Pero bueno, ese no es el punto aquí. Aquí son pues sí es el punto, pero digamos que aquí lo que estamos contrastando es cómo la palabra del Creador es ese barandal de protección y cómo nos permite o nos evita todo este tipo de situaciones. Estar trabajando en nuestro ego, estar trabajando en pro de un ideal común, de un propósito común, y ya lo demás pues es mucho más fácil, entendiendo el rol, la función, entendiendo que debo morir a mi ego, pensar menos en mí, que tengo que también pensar en hacer feliz al otro y morir a muchas cosas y el otro también. Y son un equipo. En algún momento hay particularidades individuales, pero en un matrimonio donde hay armonía, donde hay todo esto, pues yo creo que se puede manejar de una manera diferente. No sé si quieran decir, aportar algo. Adriana, Daniela. Si no tienen nada que agregar, sigamos. 10. Problemas económicos. No suele ser habitual que los matrimonios fracasen debido a la falta de dinero o dificultades económicas. Sin embargo, sí que suele resultar un problema mucho más importante la falta de compatibilidad entre cónyuges en el ámbito financiero. En este sentido, un matrimonio en el que los miembros presentan niveles de vida opuestos puede presentar mayores dificultades para funcionar correctamente. De hecho, si un matrimonio con estas características no consigue gestionar adecuadamente sus diferencias, con el tiempo el conflicto puede llegar a tales alturas que el divorcio parezca ser la solución más lógica. Entonces vemos aquí como incluso los problemas económicos, pues yo veo aquí que es más como el tema administrativo, o bueno, hay que entender algo, ¿no? Y ahorita que lo estamos viendo, la manera como manejamos el dinero muestra nuestra espiritualidad. Porque tenemos prioridades diferentes. Una persona creyente está pensando sabe que hay que apartar un rubro para el Creador, para ayudar a los necesitados. Tal vez otra persona que no, está pensando de manera avara, de tener, poseer, no hallar a los demás. Pero viniendo aquí a este punto, entiendo que hablan también del tema de, digamos, una desigualdad económica importante que puede generar problemas, no solamente ese nivel diferente social y económico, sino la forma en que se administran esos bienes, ¿no?
Pero miren que todo esto obedece también a un diálogo y a unos principios establecidos que si no tienen en común, pues va a ser muy complicado. Muy, muy complicado. Entonces, bueno, aquí dice que supuestamente cuando hacen los votos matrimoniales, algunos dicen que en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, pero pues parece ser que algunas veces en esa pobreza como que se ve quién es quién y bueno, algunos lo pueden tomar también como una causal de divorcio. No sé si quieren opinar algo, decir algo, sino para que vamos avanzando. Ok. Segundito. Ok, continuamos aquí. A ver. Dame un segundo que se me... Ok. Tenemos aquí otro punto que quiero tocar y es, bueno, la mayoría de los que estamos aquí somos colombianos. Entonces, por eso traje a cuento también para contextualizarnos donde estamos. También en este link nos habla de por qué se divorcian las parejas en Colombia. Entonces, dice aquí que este sí es más corto. Y ya aquí sí pasamos a la escritura. La Superintendencia de Notariado y Registro reveló cifras que reflejan el aumento de divorcio en Colombia. El número de casos de separaciones pasa en 2017 de 23.053 a 23.422. O sea, 300 y punta más en 2018. La cantidad de matrimonios en Colombia se reducen y la cifra de divorcios aumenta. En Bogotá durante el 2017 se realizaron 10.673 matrimonios, mientras que en el 2018 se produjeron 9.897. O sea, alrededor de 800, 700 y pico, 800 matrimonios menos. ¿Y los divorcios qué? Aumentaron. ¿Cuáles son las causales más frecuentes de divorcio? Según Carolina Urrea, psicóloga, estas son las causas por las que una pareja decide divorciarse. Proyectos de vida diferentes, que ya ahorita tocamos algo allá. Cuando la pareja no logra ponerse de acuerdo en temas trascendentales de su futuro, como temas de estudio o sus carreras profesionales. Listo, aquí este aspecto lo vimos en el otro también, ¿no? Decisión de tener o no hijos, que eso es algo que cobra más fuerza, ¿no? Uno de los propósitos del matrimonio es tener una descendencia. Bueno, aquí se empieza a debatir en estos tiempos. En la antigüedad era diferente. Tener un hijo era bendición. Una mujer que era, o alguien que era estéril era mal visto. La idea era que ser fructífero. Pero acá ya se están debatiendo. Muchas parejas que quieren tener hijos son estériles, no pueden tener, y los que no quieren, eso sí. Entonces dice, decisión de tener o no hijos. Aunque este es un tema que debería ser acordado antes del matrimonio, muchos creen que a la hora de casarse, su pareja va a cambiar de decisión, ya sea de tener o no hijos. Así que al no llegar a un acuerdo, la separación llega. Entonces imaginen, en un matrimonio ya se discute esto. O sea, se debe discutir si tener o no hijos. Cuando se supone que uno de los propósitos principales, y cuando vamos a la escritura, de hecho, cuando se estableció el matrimonio entre Adán y Jabá, lo primero que él dijo ser fructíferos y multiplicados. Y después de darles la bendición, los bendijo y los mandó a que multiplicaran. Y acá pues vemos cómo el sistema va en contravía, ¿no? Cambio de ciudad. En los matrimonios a veces llega la propuesta de ascenso o beca para irse a vivir a otra ciudad, y aunque debe ser una decisión que se tome en pareja, la distancia juega un papel fundamental en la relación. Bueno, mire que esto es un tema que también ocurre. Uno ha visto muchas veces cómo el varón o la mujer se van por una oportunidad laboral, pero deja a la familia. La deja acá un tiempo y después eso genera problemas.
Algunos dicen que a la distancia, amor da la distancia, felices los cuatro. Bueno, eso es horrible de decirlo, pero eso es lo que pasa en el mundo. Eso es lo que pasa en el mundo, porque no hay principios, porque no hay valores, porque su sistema de creencia es un caos, un desorden, una mezcla de cosas, ¿sí? Cada cual tiene un código moral y ético, por donde ven estas cosas. Otro punto, situación de convivencia. Aunque la mayoría afirma que cuando se casa se conoce a la pareja 100%, esto no suele ser cierto. Los hábitos de una persona en su vida diaria pueden generar molestias sin querer a la otra persona. Y a pesar de intentar llegar a acuerdos para mejorar la convivencia, muchas veces no suele arreglarse y termina siendo un motivo de separación. Claro, si la mayoría de la gente está en su egocentrismo y dicen declaraciones como que yo no tengo nada de qué arrepentirme, o yo soy así, el que se case conmigo, el que quiera estar conmigo, tiene que quererme como yo soy. Obviamente una cantidad de errores que precisamente por eso se presentan estas cosas. Sabemos que el Mesías de Israel dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí? No se trata de no se trata de que la otra persona me va a hacer feliz a mí, sino que nos vamos a hacer felices los dos. Yo voy a trabajar para hacerla feliz a ella y ella hacerme feliz a mí. Y eso implica trabajar en nuestro carácter, en nuestra humildad, en morir a muchas cosas de nosotros y si en realidad estamos cometiendo errores, cambiarlos. Por eso la relación nos sirve para mejorar, pero evidentemente la visión del sistema del mundo pues no se ve de esa manera. Por eso la verdad es que nosotros que estamos reunidos aquí y todas las personas que estudian la palabra, la Torá y demás, pues somos unos privilegiados que el Eterno ha tenido misericordia de nosotros y podemos reflexionar y hablar todos estos temas, porque la gente de afuera no puede hacer eso, no saben qué hacer. Por eso viven en ansiedad, en afán, no se sacian, hacen y deshacen, y todo camino que se conducen es camino de muerte, frustración. Otro punto lo tocamos ahorita en el otro estudio, temas económicos. Para nadie es un secreto que la situación económica juega un papel importante en la relación. En Colombia este suele ser uno de los mayores motivos de separación. Claro, pues acá obviamente en Colombia, yo no sé los que viven en otro lado, pero acá en Colombia lastimosamente hay una cultura traqueta, una cultura de avaricia, de codicia, de ganar plata fácil. Y bueno, obviamente cuando hay problemas económicos, muchas veces ahí se ve quién es quién, ¿no? Ahí se ve si muchas veces la mujer es una interesada o no, o viceversa, pero pues se da más que todo de mujer a hombre. Pero pues ese tema económico, claramente aquí en Colombia, por el materialismo que se vive y la avaricia, pues claramente es un factor. Manejo de licor y otras sustancias. Cuando el alcohol desmedido llega a la relación, el amor pasa a un segundo plano y la pareja, aunque intente ser el apoyo del otro, si no logra avanzar y mejorar, lo más probable es que el divorcio se aproxime. Bueno, ahí pues no nos explican bien cómo fue la situación, si consumía estas sustancias antes de o cayó en esto estando en la relación. Pues obviamente todo esto hace parte del desconocimiento de los principios del creador. Y por último, la mala comunicación. El hablar con la pareja es clave para una relación sana. Sin embargo, muchas personas se guardan lo que piensan o sienten por no herir al otro, porque le genera miedo o simplemente porque cree que no vale la pena. Sin embargo, este tipo de acciones hace que la paciencia se acabe y en algún momento explote y el divorcio sea la única salida. Ahí lo importante de construir un canal de comunicación saludable y lo que hablábamos en los estudios de ser sinceros y saber decir la verdad. No se trata de ser sinceros y decir las cosas bruscamente, sino de hacerlo de la mejor manera, ¿no? Decíamos que la verdad es como un diamante. Yo ese diamante que es una piedra valiosa,
te la puedo tirar en la cara y lastimarte, te puedo herir. Y la otra persona se va a ofender, o te la puedo dar en un papel regalo, bien adornada, bien bonita, con palabras dulces, y lo va a aceptar como un buen regalo. Asimismo, nuestras palabras pueden ser ese diamante que lo tiramos así bruscamente y herimos al otro, y en vez de llegar a ser una crítica constructiva, es una crítica destructiva, que va a generar un efecto contrario de lo que se supone debemos de generar. Pero si lo hacemos de la manera adecuada, digamos que el resultado, el efecto en la otra persona, sí puede ser el efecto que se necesita en la relación. Así que ahí es importante también pues todo el manejo de las emociones y todos los principios que se han visto, ponerlos en práctica. El solo hecho de ya conocerlos y saberlos, ser consciente de ellos, nos permite, y eso es lo que me parece lindo de esto y de la palabra del Creador, que nos permite ser conscientes y que en las diferentes situaciones, cuando de verdad nosotros amamos esa palabra, nos comprometemos con ella, cuando se presenten las situaciones, el espíritu del Creador, el Ruach HaKodesh, nos va a traer a la mente qué debemos hacer en tal situación. No sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que sí, a mí me ha pasado. Daniela, creo que iba a decir algo. Sí, precisamente lo que estabas hablando. Este tema de la mala comunicación y el ejemplo que estabas dando, me venía a la mente cuando decíamos la mujer sabia, ¿no? Todo el tema de la prudencia de cuando vamos a decir las cosas. Porque, ¿qué pasa? Lo que tú decías, puede que tengamos la razón, tanto el hombre como la mujer, frente a lo que le estoy diciendo a mi pareja. Pero si no lo hago de la manera adecuada, si lo hago desde una mala comunicación, desde donde el otro no me va a entender realmente mi intención, se puede convertir en un abuso emocional, que era lo que veíamos ahora. Por eso es importante acompañar también eh, ese deseo de comunicar desde la empatía, desde la asertividad, desde el dominio propio, aún desde esa misma sabiduría que tiene que estar ahí primero, y esa sabiduría me va a dar a mí también la oportunidad de saber cuándo hablo y cuándo no hablo, para que no se convierta también como en una reseña con el otro, ¿no? Entonces, era para engranar eso que habíamos hablado anteriormente. Ok. Bueno. Ok, muy bien. Vamos ahora a irnos a la palabra. Irnos a la Torá del bendito. Vamos a abrir aquí para que vea un poquito más grande. Bueno, ya vimos las razones por las cuales las personas a nivel general, ¿sí? No del pueblo, las razones por las cuales se divorcian. Ahora vamos a ver qué nos dice el Creador, qué le dice a su pueblo, porque una cosa son las naciones y otra cosa es el pueblo del Creador, que debe conducirse no bajo los parámetros del sistema de este mundo, sino bajo los parámetros de la Torá del Creador. Entonces vamos a ver qué nos dice la Torá, qué dice el Mesías Yeshua, y específicamente el Shaliach o el apóstol que habla de esto es Shaul Pablo, qué nos dicen acerca del divorcio. Entonces vamos a estudiar esto. Entonces Yeshua en Mateo 5:31 dice lo siguiente: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Bueno, este tema del divorcio es un tema controversial. En el sistema religioso católico, normalmente, o hasta donde tengo entendido, no se permiten los divorcios. Yo no sé si ahora último de pronto ha cambiado, pero normalmente los divorcios estaban prohibidos. Bueno, aquí el Mesías nos dice que sí es permitido el divorcio, pero por causa de ¿qué? De fornicación. Algunos sistemas, el sistema religioso cristiano protestante, unos sí lo permiten, otros dicen que no.
otros dicen que sí. Bueno, por eso es importante ir a las escrituras, que nos muestran, que nos revelan, no lo que nos digan las denominaciones. Las denominaciones son sistemas basados en doctrinas humanas. Entonces, vamos a la palabra. El Mesías, ¿qué dijo? Vamos a ver ligeramente lo que el Mesías nos dice y luego vamos a ir a la Torá, que es la fuente de la que él bebe y de la que él enseña, y vamos a tocar unos puntos ahí interesantes. En Mateo 19:1, en ese mismo libro, dice: aconteció que cuando Yeshua terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole. ¿Quiénes vinieron a él? Los fariseos. Sí, que era un grupo religioso, el más numeroso que había en esa época, y prácticamente uno de los que tenía, digamos, mayor popularidad y aceptación sobre el pueblo. Entonces estos fariseos tentándole y diciéndole, fueron al Mesías: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mira una pregunta fuerte. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Elohim juntó, no lo separe el hombre. Entonces el Mesías apela a un texto de Bereshit, de Génesis, donde dice, o sea, en el principio, antes de que la humanidad cayera, cuando todo era perfecto, porque recuerden que el Mesías viene a restaurar todas las cosas. Cuando se casó Adán y Jabá y Eva, todo era bueno. Ellos se casan, el Eterno los bendice, los manda que multipliquen y sean fructíferos, y después la humanidad cae y ya entra en el caos, en un mundo caído, y ahí las cosas cambian. De hecho, producto de todo este pecado es que tiene que entrar una legislación a empezar a acomodar todo ese caos que se ha generado. Como el Mesías viene a restaurar todas las cosas, entonces nos lleva al principio, al ideal de Elohim, lo que el propósito inicial, del cual desafortunadamente se cayó. Y por eso cita ese texto, o sea, que los hizo varón y hembra para que fueran uno. El hombre iba a dejar sus padres para unirse a su mujer y ser una sola carne. Lo que el Creador unió, que no lo separe el hombre. Entonces, ¿qué le respondieron los fariseos? Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Cuando dice ahí, ¿por qué mandó Moisés? Pues porque la Torá fue entregada a Moisés. Que recuerden que el pueblo, cuando estaban en el monte Sinaí, tuvo miedo y le dijeron a Moisés: ve tú, para que nosotros no muramos y después tú ven y nos comunicas. Entonces se le entregó a Moisés para que Moisés se la entregara al pueblo. No es que la Torá sea de Moisés, no es que Moisés haya mandado, sino que el Eterno mandó a través de Moisés esto. Entonces, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea, al principio no se podía repudiar. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Es decir, si la razón por la cual usted se divorcia no es por causa de fornicación, sino, por eso viene a cuento todo lo que hablamos ahorita, todas esas 10 causales que vimos que hay en el mundo, que porque no hay comunicación, que porque el dinero, que porque conflictos que por abuso, bueno, una cantidad de cosas, bueno, abuso es una cosa diferente, pero una cantidad de cosas. El Mesías llega y dice: si no es por fornicación y usted se divorcia por eso y va y se casa con otro, usted está en adulterio.
Y usted, si va y se casa con otra, usted también está en adulterio. La única causa por la cual te puedes divorciar es por fornicación. Entonces le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea, imagínense, aquí en el primer siglo, la cosa estaba que por cualquier causa, como estaban preguntando los fariseos, se estaban divorciando. Pero vamos a profundizar un poco más para entender este diálogo entre Yeshua y los fariseos. Vamos directamente a la Torá, a qué es lo que dijo Moisés. Todo lo que dijo Dios a través de Moisés. Bueno, y vemos aquí en la Torá, en Deuteronomio 24:1, ahí tenemos un título que es el Get, que es el documento que se le nombra carta de repudio o divorcio. Deuteronomio 24:1 dice lo siguiente: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Ahora, en el primer siglo, veíamos en la semana pasada que la mujer estaba bajo la cobertura del varón, ¿no? Inicialmente en la casa del padre, por el padre, y ya después pasaba a estar bajo la cobertura del varón. Entendíamos que era otro contexto, en otro tiempo, una situación totalmente diferente, donde no había la ciencia, ni la tecnología, ni los trabajos, ni todo lo que hay hoy en día, donde la mujer puede desenvolver un rol diferente, pero en este contexto era así. Y el que tenía la potestad de dar carta de divorcio era el varón. El varón era el que tenía la potestad de dar carta de divorcio. O sea, una mujer, dentro del contexto de Israel, la mujer no podía darle carta de divorcio al varón. Era el varón el que tenía que redactar ese get y entregarlo a la mujer. Cuando él redactaba ese get, ese documento de despido, de repudio, de divorcio, ella ya con ese get podía ir y casarse con otro varón. Y ese varón, el que la repudió, que dio la carta de divorcio, ya podía casarse con otra mujer. Mientras no le diera ese documento, no se podía casar. O sea, si simplemente, como hacen muchos hoy en día, que se separan, pero no hacen el acto legal, el documento, no hacen esa legalidad, sino que se separan de cuerpos, pero no hacen la gestión de vida legal, pues están en adulterio. Si usted se mete con otra persona, está en adulterio. Eso mismo ocurría aquí. ¿Qué pasaba en los pueblos aledaños? De manera verbal, con que el varón lo dijera, ya estaba divorciado. Simplemente le decía, ya no quiero estar contigo, ya eres repudiado, eres divorciada, y ya queda divorciada. Pero vemos aquí que la Torah viene a proteger un poco, viene a proteger el tema de la mujer. Ahora, aquí estamos hablando de las razones por las cuales el varón le entregaba la carta de repudio, pero si era al contrario, o sea, también habían unas situaciones que podían presentar por los cuales la mujer podía pedir esa carta de repudio. Es decir, si la mujer era la que encontraba unas situaciones que más adelante vamos a ver, pues tenía que decirle al marido que le diera carta de divorcio, porque el que tenía la potestad de redactar ese documento era el varón. Si el varón no quería, entonces ya iba a las autoridades, a la corte, ¿sí?, al cuerpo de gobierno, al Sanedrín y todo esto, a que ejercieran presión sobre este varón. Y obviamente en este contexto todo giraba en torno al templo y demás. Entonces este cuerpo de gobierno, este Beit Din, Tribunal de Justicia, iba a empezar a apretar al varón, y finalmente él le tocaba que redactar el divorcio, la carta de divorcio, obviamente si todo esto estaba dentro del contexto de lo que era válido, ¿no? De lo que era válido. Ahora, dice aquí, pues que si él le entrega esa carta, ella ya puede salir y casarse con otro hombre, si no, no. Dice el versículo 3, pero si la aborreciere, dice, puede salir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que ya en este caso sería el ex marido, que la despidió la primera vez, volverla a tomar para que sea su mujer.
después que fue envilecida, porque es que Toeba, abominación delante de Adonai, y no has de pervertir la tierra que Adonai tu Dios te da por heredad. Entonces mire que aquí lo que nos está mostrando es que si usted como varón en ese contexto le daba carta de divorcio a su mujer, a su esposa, ella ya podía irse a casar con otro. Se casaba con ese otro y si ese otro se moría, pues ya ella quedaba libre, o si ese otro también la repudiaba, ella quedaba otra vez libre, pero no podía volverse a casar con el primero que la repudió, porque eso es abominación delante del Creador. Yo no sé cuántas personas, obviamente, que no conocen estas verdades, se hayan divorciado, ido con otro y luego vuelven otra vez a donde el primero. Bueno, eso delante del Creador no está permitido. ¿Qué quería promover esto? ¿Que se diera carta de divorcio? No. Lo que quería promover es que usted piénselo bien. Al varón, piénselo bien. Si va a redactar ese documento, piénselo bien. Porque si usted en el momento en que le da la carta de divorcio y ya llega a estar con otro varón, ya usted no puede volver a estar con él. Entonces aquí no se pretendía promover el divorcio, pues ya estaba estamos en un contexto caído donde pasaban esas cosas. Y precisamente se abusaba de la mujer. El Eterno viene a regular esto y a proteger a la mujer. Ahora, ¿qué pasaba en el primer siglo? En la época del Mesías. Ya para la época del Mesías había unas escuelas rabínicas. La escuela rabínica era una escuela de fariseos. Por eso hice hincapié ahorita que cuando se acercaban al Mesías, eran fariseos. Y dentro de los fariseos habían varias escuelas de enseñanza. Y la escuela más famosa era la escuela de Gilel y otra la escuela de Shammai. Gilel vivió el siglo I antes del Mesías y Shammai vivió Gilel vivió en el siglo I antes del Mesías, alcanzó a vivir los primeros años del siglo I en la época del Mesías. Y Shammai vivió más que todo en el primer siglo. Ellos pertenecían al Tribunal de Justicia, Gilel era como el nazi, el presidente del Sanedrín, y ya después de que él no es, y el vicepresidente era Shammai, y ya luego Shammai pasa a dirigir esa corte. Ahora, ellos interpretaban este texto de Deuteronomio 24:1, tenían su forma de interpretar, y sus seguidores, los estudiantes de ellos, pues lo veían con esa visión. Entonces, en la casa de Shammai, o escuela de Shammai, que era más ortodoxa, un poquito más, sí, ortodoxa, o sea, más radical, más conservadora, un hombre, dice lo siguiente la escuela de Shammai, un hombre no debe divorciarse de su esposa a menos que la haya encontrado culpable de alguna conducta indecente, como se dice, porque ha encontrado algo indecente en ella. Por el contrario, la casa de Gilel, sin embargo, dice, incluso si solo ha echado a perder su comida, ya que se dice, porque ha hallado alguna cosa indecente en ella, pues ya con eso prácticamente le quemaron los frijoles, ya son algo indecente, toma tu carta de divorcio. Y Rabbi Akiva, que es un rabino que vivió en la segunda mitad del siglo I de la era del Mesías y a comienzos del siglo II, un rabino incluso que era gentil y se convirtió al judaísmo y muy prominente dentro del judaísmo. Rabbi Akiva dice, él puede divorciarse de ella, incluso si él encuentra otra mujer más hermosa que ella. Como se dice, sucederá si no haya gracia en sus ojos. Eso está en el Talmud de Babilonia, Gitín, que es el plural de Get, 90. Ahora, ¿qué parte de este texto le dieron importancia a estas escuelas? ¿O qué palabras? Cuando un hombre toma una mujer y se casa con ella, y sucede que ella no haya gracia en sus ojos, ¿sí? Que en hebreo es timsa hen beinaif, porque ha encontrado herbat davar, alguna cosa indecente en ella, le escribirá carta de divorcio. Así es como están escrito en hebreo y ahorita vamos a ver qué fue lo que ellos interpretaron.
Por ejemplo, la escuela de Shammai cogió la frase Erbat Davar, que se traduce como cosa indecente, pero esta casa le dio más relevancia a la palabra Erbat, que es lo que traduce como indecente, la indecencia en sí, señalando que el divorcio, el motivo del divorcio, está conectado a la irregularidad marital, o sea, infidelidad. Por el contrario, Hillel apeló a la misma frase de Erbat Davar, pero él apeló a la palabra Davar, que es la que se traduce como una cosa. Haya hallado una cosa indecente. Entonces, él tomó esa palabra una cosa, pero la interpretó como que una cosa es cualquier cosa. Por lo que el motivo de divorcio puede ser por cualquier, incluso un motivo superficial. Y por último, lo traemos aquí a cuento porque pues vivió también parte de ese siglo, pero Rabbi Akiva dice que fue más lejos que la opinión de Hillel, porque él pertenecía a esa escuela y dijo que el motivo del divorcio puede ser una mujer más hermosa. O sea, va en la calle, encontró una mujer más hermosa, le atrajo, y entonces ya él se apeló fue a la frase no haya gracia. Si se casa con su esposa y no haya gracia en ella, entonces él apeló fue a esa frase. No haya gracia. Implica que el no haya gracia implica preferencia del marido. Entonces, si él prefirió a esa otra, ya eso es motivo para que le dé carta de divorcio. Chao. Ahora, Rabba Papa, un rabino, pero esto sí ya es del siglo IV, dijo, bueno, no, vamos hasta ahí primero. Entonces, en este contexto era el que estaba el Mesías, con la escuela de Shammai Hillel. Unos interpretaban que por cualquier cosa le quemaban los frijoles, vio una más hermosa, tenga bucarta y chao. Y otros por causa de fornicación. Pero ojo, la escuela de Shammai, que era la más estricta, si bien estaba de acuerdo con, si bien pensaba que por causa de adulterio o fornicación era que usted podía divorciar, de todas formas no ponía problema a las otras causales de divorcio. O sea, digamos que los alumnos de él pensaban, no, es por fornicación, pero igual no invalidaban un divorcio hecho por otra causa. Porque en ese momento, al parecer, y ya lo vamos a ver en el diálogo del Mesías, como que en ese momento, pues, que era lo que más le apetecía al varón, pues, por cualquier causa divorciarla. Entonces ellos, en últimas, pues bueno, después de que se redacte el get, ya eso es válido, independientemente de. Entonces, de alguna u otra manera, ¿quién estaba pagando los platos rotos ahí? La mujer. Porque así los otros pensaran más estrictamente, igual, si se hacía el get, bueno, listo, ya hizo el get, ni modo, chao. Entonces, ¿qué viene a hacer el Mesías? En ese contexto es que viene el Mesías y por eso le preguntan los fariseos. Entonces, volvamos al texto ya del Mesías cuando vienen los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea, ¿qué interpretación tenían ellos? La de Hillel, que por cualquier causa la divorciaban. Entonces, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moshe dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. O sea, ¿cuál era la dureza del corazón de ellos? Pues mire todo lo que hacían. Mire todo lo que estaban haciendo con las mujeres. Por cualquier causa las divorciaban y se casaban con otra y así. Entonces, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, ¿qué hizo el Mesías? Hizo algo que era normal en ese contexto, que era elevar el mandamiento. Hacer un geserot. Un geserot, o sea, un cerco alrededor del mandamiento para que no lo quebrantaras. Lo puso más difícil. Lo apretó, lo puso más ortodoxo todavía. O sea, si bien la escuela, o sea, él se alineó con la escuela de Shammai,
pero a diferencia de la escuela de Shammai, que si ya redactó el get, bueno, listo, ya el divorcio es válido. Pero el Mesías dijo, no, así usted redacte el get, la carta de divorcio, y si no fue por fornicación, sino que fue porque se le quemó el arroz a su mujer, o porque vio otra más bonita, o por cualquier otra razón de esas superficiales, usted no se ha divorciado. Y si usted va y se casa con otra, usted comete adulterio, y si ella va y se casa con otro, está en adulterio. Eso es lo que está diciendo el Mesías. ¿Qué le dijeron los discípulos? Miren, ni siquiera los fariseos, los discípulos. ¿Ah? Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Se imaginen, se sentían como amarrados. Ellos querían estar, que por cualquier cosa, bueno, chao. Y aquí el Mesías, ¿qué viene a hacer? El Mesías viene a darle dignidad y protección a la mujer. ¿La palabra del Creador era la mala? No, era la interpretación que estaban haciendo estas personas en ese momento. Por eso el Mesías dice que viene a darle el verdadero sentido y a enseñarnos el espíritu del mandamiento. ¿Ya? O sea que el Creador lo que quería no era promover el divorcio, sino que se estaba dando tanto por todas estas situaciones que empieza, él lo que quería era regular todo esto. Listo, sigamos acá. Bueno, sigamos acá. Bueno, sigamos acá. Ya por allá, entonces, bueno, entonces la respuesta del Mesías, ojo, en este contexto fue específicamente a lo que él le estaban preguntando. Porque vamos a ver aquí que hay otras razones también, posibles razones de divorcio que aquí pues no se comentan, sino que él respondió a esa pregunta específica, dio respuesta a él. En el siglo IV, Rabba Papa, otro rabino, dijo, si no encuentra adulterio en ella, entonces ¿qué? Rabá respondió, cuando Elohim misericordioso reveló acerca de aquel que corrompió a una doncella, que no le era lícito repudiarla en toda su vida. Ya lo vamos a leer, eso está en Deuteronomio 22, 28 al 29. Entonces, de ahí, de este versículo, no, pues leámoslo de una vez. En Deuteronomio 22, 28, ¿qué dice? Dice, cuando algún hombre hallare una joven virgen que no fuere desposada, o sea, está soltera, y la tomare y se acostare con ella, y fueron descubiertos, o sea que hubo permiso, los dos quisieron acostarse prácticamente, pero fueron descubiertos sin estar desposada ni nada. Entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata. Y ella será su mujer, por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos los días de su vida. Entonces, este rabino papa del siglo IV toma este versículo de Deuteronomio. Si toma este versículo y dice, vea, si un hombre se acuesta con una mujer y ya le toca casarse con ella y no la puede, por haberse acostado con ella, la humilló y no se puede volver a divorciar de ella. Entonces dice acá, de ahí que se os enseña acerca del asunto propuesto que no es lícito repudiarla, si no encuentra inmundicia en su esposa. Entonces Rabba Papa estaba también en el siglo IV con la idea de que si no encuentras una inmundicia, o sea, una inmoralidad sexual y mucho menos, no tienes por qué repudiarla. Porque mire que aquí la Torá también marca una línea y es que usted la humilló, ya no me puede separar de ella. O sea, que ahí no podía venir con el cuento de que vi una más bonita que esto, ¿no? No me puede divorciar de ella. Entonces, de ahí él infiere, cotejando estos textos, y llega a la conclusión de que no se puede divorciar por ninguna otra cosa que usted no haya impureza en ella. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí bien? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ya dentro de 8 días vamos a continuar y terminar. Vamos a ver un tema de los profetas, bueno. Pero vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Sí vamos entendiendo o no? Bueno, un tema un poquito complejo, pero por eso vamos despacio para irlo entendiendo bien. Vamos a darle gracias al Creador. Padre Olam, te damos gracias por este tiempo, por este espacio sagrado que nos has regalado el día de hoy. Gracias porque hoy venimos delante de tu presencia a invocar tu santo nombre y a poder participar de tu palabra, que es la que
nos marca el camino, es la lumbrera que nos muestra el camino. Tu Mesías dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra, tu Torá es la verdad. Padre, santifícanos, tu palabra es la que nos guía, la que nos, en medio de este mundo de incertidumbre, de verdades relativas, tu palabra se muestra como una verdad absoluta y nos enseña qué es bueno y qué es malo. Nos permite tener claridad y objetividad a la hora de tomar decisiones claras conforme a tus requerimientos, mandamientos, decretos y estatutos, Padre. Gracias por este tiempo, por este espacio, porque nos permites compartir una vez más en familia y poder ser edificados, e ir creciendo y poder levantar nuestra casa, edificarla sobre la roca que es el Mesías, la Torá viviente. Te alabamos y te exaltamos, bendito Creador, y te pedimos que este resto de Shabbat siga siendo de bendición para nosotros y para nuestras familias. En el nombre del Mesías de Israel, Yehoshua, amén y amén.